a Nicolás, Nicolás, os cuento un poco la historia. Os decía al principio, trabajo en una empresa que se llama Vitergia. Somos 4 gatos, como digo yo, ahí perdidos en Leganés. Y todo nuestro mercado son empresas en Estados Unidos que quieren saber cómo está su actividad en desarrollos en open source. Hacemos métricas de desarrollo, de tiempos de evolución y cosas muy interesantes. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y entre nuestros clientes tenemos a Puppet como compañía. De hecho, trabajamos y conocemos desde hace tiempo a Don Foster, que era el anterior community manager de la compañía. Anteriormente también la conocíamos porque ha trabajado en Intel y proyectos similares. Y le mandé un mail a Don y le dije, oye, vamos a hacer un evento sobre tecnologías open source en las oficinas de Microsoft España, sobre DevOps, y creo que Puppet debería estar. Pero es que no sé si tenéis oficina en España. Y dijo, no pasa nada, ya, mira, habla con nuestra gente y Nicolás puede ir. Y dije, bueno, pues vamos. Si Nicolás puede venir, pues ha venido Nicolás. And Amy, that is there. And se está aburriendo mucho porque he doesn't speak English. No, we don't speak English, actually. That's the issue. I am having problems just changing language so fast. Así que, bueno, os dejo con Nicolás, que os hable él de lo que están haciendo. Creo que es bastante interesante. Son uno de los proyectos de referencia. De hecho, ahora estaba hablando con Amy. El año pasado nosotros hicimos un evento en sus oficinas en Portland. Muy chulas, por cierto. Bueno, sí, son muy chulas. Lo siento, Microsoft, son muy chulas. Y este año tienen oficinas nuevas. Y me estaba diciendo, sí, llevo 5 años y cada año cambiamos de oficina. Crecemos más. Tenemos unas máquinas de café espectaculares. Y como veis, él habla perfecto castellano, ¿vale? Así que os dejo con Nicolás. Yo hablo español. No, está bien. ¿Puedo usar este? Ahora. La magia de la tecnología. Perfecto. Tengo menos de 40 minutos. Si no, me van a poner la música de los Oscar que corren a la gente para que se vaya. Pero básicamente para presentarnos, como saben, mi colega Amy ahí, she doesn't speak English. Así que yo con gusto traduzco. Mi nombre es Nicolás Corrarello. En la sala son mayoría desarrolladores, ¿correcto? Va a ser una audiencia difícil porque yo soy Ops, vengo del otro lado. Pero no importa, estoy administrando sistemas hace más de 10 años. Mis primeros pasos con Puppet fueron en 2011. ¿Quién es la primera vez que escucha sobre Puppet? Nada mal. Y en cuanto a mi background, como verán, quizá está un poco segmentado a un lado de las Ops porque mi carrera profesional arrancó en Red Hat, luego IBM. Trabajé mucho tiempo en Symantec con un producto de backup y previo a trabajar en Puppet trabajaba en Rackspace, que es un proveedor de hosting, que digamos que ahí es como que me familiaricé mucho más con Windows. Quiero saber de ustedes, díganme, ¿cuántos, por favor, pongan la mano para arriba, cuántos de ustedes usan Windows como plataforma principal en su trabajo? Perfecto. ¿Y cuando habla de Windows, .NET en su gran mayoría los desarrolladores? Bien. ¿Cuántos además tienen Linux? ¿Y cuántos estuvieron cansados esta mañana de ver consolas? Bien, perfecto. Déjenme que les cuente un poquito sobre Puppet. Algunos escucharon de Puppet como la aplicación de automatización o el lenguaje de programación. Puppet tiene un lenguaje de programación que es básicamente como se declara recursos. Pero Puppet fue fundada en 2005. El creador de Puppet, que en realidad era un administrador de sistemas y que simplemente empezó haciendo un software para suplir sus propias necesidades, fundó Puppet en 2005, se llama Luke Canice y es todavía el CEO de la compañía. O sea, como se imaginan, esta en realidad es una herramienta hecha por gente del ambiente, gente que trabaja en tecnología, para gente que trabaja en tecnología. Esto no es lo que le venden a su gerente, esto es lo que usan ustedes realmente. Si vamos a 2011, tenemos el primer release de Puppet Enterprise. Puppet Enterprise es un producto completo, listo para usar. Es una colección de las tecnologías open source que algunos conocen y además tenemos elementos que son propietarios, que es básicamente lo que achica el gap entre lo que provee las herramientas open source y lo que necesita una empresa. Tenemos 3 oficinas en EMEA. EMEA, Europa, Oriente Medio y África. Yo particularmente estoy basado en la oficina de Londres.
No se imaginan qué divertido es explicarle a la gente de aduanas que sos un argentino con pasaporte italiano que vive en Londres. Sobre todo cuando viajás 10, 15 veces al mes. Muy divertido. En Holanda les interesa mucho el tema. Tenemos más de 40 personas en Europa, entre fuerza de ventas, gente de soporte y gente de desarrollo. Estimamos que estamos manejando más de 10 millones de nodos. Eso es entre Enterprise y Open Source. El tema es que al ser Open Source tenemos nuestros repositorios de software, tenemos repositorios de software de las distribuciones de Linux, tenemos el código fuente y no sabemos realmente cuánta gente usa Puppet. Es fantástico. Probablemente muchos de ustedes lo estén usando y nosotros no teníamos idea como empresa. Otra cosa muy importante que hace Puppet Labs es establecer relaciones con con proveedores que ya están en su data center, como ser Microsoft, como ser Red Hat o VMware, F5 Networks, no sé si los conocen, hacen load balancers, Cisco, entre otros. Tenemos más de 900 clientes que están usando Puppet Enterprise, más de 150 en la región. Puppet es un producto open source. Algunos de ustedes ya están familiarizados con los principios del open source, pero básicamente es mucho a nivel comunidad. Y ese sentido de comunidad es muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si hablamos de administradores de sistemas operativos y les decimos, hoy en día están usando 80% de su tiempo para hacer tareas repetitivas y 20% innovando. Y si nosotros vamos a esos mismos administradores de sistema operativo y le decimos, bueno, usa 80% de tu tiempo para escribir código, probablemente no nos van a dar ni cabida. En argentino es ni 5 de pelota, disculpen la expresión. Entonces, es muy importante a nivel fomentar esa comunidad. ¿Okay? ¿Para qué? Porque uno de los principios principales de Puppet es escribir la menor cantidad de código de Puppet que puedas. Reutilizar el código que está disponible. Es por eso que tenemos un repositorio que se llama Forge, en donde ya hay más de 3.000 módulos de tecnología. Es decir, módulos son compilaciones de código de Puppet, templates, no sé cómo traducirlo realmente. Templates, archivos, librerías, todo lo que necesitan para cumplir una función en particular sobre un software o una plataforma. ¿Okay? Y la idea es que solo escriban código de Puppet para implementar su lógica de negocio. No que escriban código de Puppet sobre cómo configurar un SQL Server o cómo levantar un Virtual Application Pool en un IIS. O un Virtual Host en Apache, obviamente. La idea es que nada más escriban lo que ustedes necesitan. No voy a ahondar en parte de inversiones y de la compañía, pero básicamente tuvimos una ronda de financiación y conseguimos 2 partners muy importantes, no solo a nivel dinero, sino a nivel partnership tecnológico como VMware y Google. No hace falta que les explique esto. Voy a tratar de darles el concepto muy rápido. Si arrancamos en TI, arrancamos alrededor de los 50, en donde toda la tecnología y la información de una organización eran, ¿qué? 3 mainframes, 2 mainframes. Y así todos necesitaban 4 a 6 personas para manejar cada uno. Fantástico, vamos a los 80, tenemos los microcomputadores, más chiquitos, divinos, con procesadores Power, generalmente cosas especializadas. Power, Alpha, Titanium, ¿tá? Y ya no tenemos en un dígito, no tenemos 1, 2, 3, tenemos 10, tenemos 50. Y después vamos a los 90 y ahí todo se fue al demonio. ¿Por qué? Porque Intel, porque AMD, porque Microsoft, porque Linux también entraron en el data center y ya no estamos hablando de tener 10 servidores en mi organización. No estamos hablando de una aplicación monolítica en donde tenemos los datos, la lógica de negocio y la interfaz, todo en el mismo bloque de programación. Estamos hablando que la cosa se complicó exponencialmente. Y si vamos hoy en día, encima tenemos virtualización y cloud. O sea que esos cientos de servidores ahora me están corriendo 10 máquinas virtuales quizás. ¿Okay? O estoy comprando recursos en Azure o en AWS o en cualquier cloud asentados en la hora. La pregunta es ¿por qué seguimos manejando infraestructura de la misma forma que la manejamos en el 50? ¿Okay? Configuración manual. Sí, bárbaro. Es muy simple como desarrolladores, me imagino, armar un documento en donde le explican operaciones, todas las dependencias que tienen que instalar para que ande el software, ¿no? Y mantenerlo actualizado. Scripting a medida, fantástico. ¿Cuántos de ustedes usan PowerShell? I rest my case. ¿Está bien? Scripting a medida, bárbaro. En vez de ponerlo en un documento, lo ponemos en un script. Ponemos una serie de pasos, bárbaro. Andá y ejecuté este script de PowerShell, que me va a dejar todo el servidor listo. El problema es, ese script de PowerShell probablemente lo entiendo yo, 5 personas más en mi equipo, y aunque sepa mucho de PowerShell, me va a llevar un tiempo entender cómo ustedes escriben su código de PowerShell o cómo
yo escribo cómo yo escribo mi código de PowerShell. Golden Image está fantástico. Esto lo vimos en virtualización. Clic derecho, clonar y tenemos 20 máquinas virtuales. ¿Cuánto tiempo van a vivir esas máquinas virtuales? ¿Van a estar activas 6 meses? ¿1 año? ¿2? ¿Ok? Imagino que van a cambiar. ¿Quién va a mantener ese cambio? ¿Quién va a mantener la configuración igual en todos los servidores? Y después hay herramientas históricas, no historias, históricas, que generalmente son una compilación de todos los de arriba. La verdad que en el mundo como es ahora, donde tenemos casos como el que se expuso esta mañana de Twenty, en donde hacen 3 releases por día, esto no funciona. Tenemos que buscar una forma más eficiente de hacer las cosas, porque esto no funciona. No solo en la escala de servidores o equipos o aplicaciones que estamos desarrollando, sino también en las necesidades que nos trae la empresa, en donde necesito 3 releases diarios. No va. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros vemos que se puede abordar el problema? ¿Cómo funciona Puppet? Definimos el estado deseado de un equipo, o de una configuración, o de un recurso. ¿Ok? Ese recurso puede ser un servicio, puede ser un paquete, puede ser un usuario, o puede ser un Virtual Application Pool de IIS o una instancia de SQL Server. ¿Okay? Definimos el estado deseado. No nos interesa cómo se va a implementar. Nosotros dejamos que Puppet lo implemente. ¿Okay? Lo cual nos da otra cosa muy interesante. Un usuario es exactamente lo mismo en Linux, en IX, en Solaris o en Windows. Tiene un grupo, tiene un nombre, tiene un comentario, tiene un directorio de perfil o un home directory si es Linux. ¿Okay? Por ende, ese código también funciona en diferentes plataformas, con mínimos cambios, está claro. Digamos, si yo estoy hablando de un servicio, probablemente el servicio de Terminal Services en Windows no está presente en Linux, pero en Linux tenemos SSH, que es un servicio similar. ¿Okay? Entonces, definimos el estado deseado de la configuración a través de código muy simple, código muy entendible, si hablan inglés, obviamente, pero básicamente es muy humano. ¿Ok? Definimos ese código y dejamos que las capas de abstracción de Puppet se encarguen de ir y implementar y crear y definir el servidor como yo lo quiero. ¿Okay? Una vez que tenemos ese código, automatizamos. Corremos el mismo, entre comillas, corremos el mismo código. Y digo entre comillas porque el código en realidad no lo corremos en los servidores. Eso sería recontra inseguro. No corremos código en los servidores. Lo que mandamos a los servidores es en realidad un catálogo. ¿Ok? Que dice cómo quiero ese servidor configurado. Ahora les voy a explicar la diferencia. ¿Qué pinta tiene este código? Como eso. ¿Ok? Estoy definiendo un recurso. En este caso el recurso es un servicio. El servicio es SSH, ¿ok? Que es la consola remota de Linux. Me tengo que asegurar que esté corriendo y que está habilitado para correr cuando el servidor inicie. Listo. Eso es código de Puppet. Ese ejemplo de código corre en IX, en Solaris, en Linux. Y si Windows tuviese un servicio SSH, correría también. ¿Ok? Tenemos muchos tipos de recursos que manejamos ya con Puppet desde la base, pero también extendemos muchísimo esos recursos a través de lo que está en el Forge. Y les voy a mostrar rápido, por ejemplo, sí, les voy a hacer una demo en Windows, pueden aplaudir discretamente. ¿Okay? Este es el Puppet Forge, como les dije, más de 3.000 módulos. ¿Okay? Hay 3 categorías de módulos básicamente. Tenemos los módulos soportados por Puppet, que esos son los que crea Puppet y tienen el mismo nivel de soporte que Puppet Enterprise. Tenemos los aprobados por Puppet, los que consideramos que el código es suficientemente maduro y le ponemos un sello de que está aprobado. ¿Ok? Y después tenemos, obviamente, miles de módulos que se suben todos los días. Para mostrarles algún ejemplo, este es el módulo del SQL Server. ¿Ok? Instalar SQL Server, doble clic en el MSI, siguiente, elijo las herramientas, integración, desarrollo, siguiente, elijo dónde lo quiero instalar, siguiente, tarda. Son quizá 30 minutos de aburrimiento, 5 minutos, 30 segundos de acción haciendo clics. Bueno, para mí es mucho más fácil si lo hacen con 3 líneas de código. En donde dicen, quiero una instancia de SQL Server. ¿Ok? ¿Qué características? SQL, o Dev, o SDK. ¿En dónde? En E2 puntos. Y creo una cuenta. Ya está. ¿Ok? De la misma manera, por ejemplo, puedo asignar un usuario, que acá tengo un ejemplo. ¿Ok? Usuario de administración SA, el password, tal password. Y como ven, hay muchos parámetros que se pueden tunear. ¿Ok? O sea que pueden levantar una instancia de SQL en pocas líneas de código. Les muestro otro ejemplo rápido. Internet Information Services. Creo que esto que está acá, y mandarlo a repetir sobre 30 Internet Information Services es mucho más rápido que configurarlos a mano.
o incluso con un script de PowerShell, porque ¿qué es lo importante sobre Puppet? Maneja el estado deseado. Entonces, volviendo acá, para mostrarles básicamente cómo funciona. Uno define el estado deseado, ¿ok? En este caso, por ejemplo, un servicio, podría ser una instancia de IIS, podría ser lo que quieran. Siguiente paso puede ser simular ese estado deseado. Lo que pueden hacer es que la gente compare el estado actual del servidor contra el estado deseado del servidor, pero no haga nada. Simplemente envíe un reporte de vuelta para entender cuáles son los cambios que se necesitarían. Algunos de ustedes probablemente tengan procesos complejos de change management en donde solamente pueden hacer cambios en una ventana de tiempo en particular. Lo que pueden hacer es tener a la gente corriendo en modo simulación. Y esos reportes, de hecho, pueden usar un webhook o pueden mandar una notificación por email o un bot en un chat room de HipChat o IRC. Y luego simplemente aplicar esos cambios durante la próxima ventana. Pasan el agente al modo por defecto, que es el modo de ejecución. El agente se despierta cada 30 minutos, compara el estado deseado contra el estado actual. Y lo que hace es vuelve la configuración al estado deseado, siempre. ¿Okay? Una vez que hace eso, nos envía un reporte a la consola de Puppet Enterprise. Básicamente lo que nos permite eso es entender qué cambió en mi organización. No hace falta que les diga que si están definiendo su infraestructura como código, lo pueden versionar, lo pueden hacer pruebas unitarias, pueden hacer pruebas de aceptación y pueden, obviamente, tener herramientas de despliegue automático de este código, que quizás es un poco más avanzado y podemos hablar luego de esta charla. Les voy a dar una demo. Puppet tiene una política. Si vamos a hacer una demo, la hacemos en vivo, nunca grabada. O sea, no les paso un video. Por ende, voy a tipear mal, voy a errarle a los comandos, me van a salir mal las cosas. Disfruten porque es la única forma que nosotros hacemos demo, es en vivo. Si alguno tiene una duda me va interrumpiendo, pero a algunos les voy a decir capaz, hagámoslo al final de la charla o después. Este es un Windows 2008, ¿ok? Lo que les voy a mostrar aquí es, voy a usar el agente de Puppet corriendo standalone en este servidor, solo para darle un breve ejemplo de cómo funciona esto de manejar los recursos por el estado deseado, ¿ok? En el modelo tradicional ustedes tendrían este código, lo tendrían en un master, ¿ok? Y habría un agente trabajando con 13 master y cada 30 minutos pidiéndole un catálogo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, básicamente los mismos comandos, después si quieren se los muestro en Linux o pueden tomar mi palabra que funcionan. A ver. No, por la hora capaz van a tener que tomar mi palabra. Entonces, yo le voy a pedir a Puppet que inspeccione un servicio. ¿Ok? Entonces voy a ir acá a la consolita tradicional, voy a ir a los servicios y voy a buscar un servicio acá. Voy a buscar el servicio del agente de Puppet. ¿Ok? Que está acá. Vamos a ver la configuración de ese servicio. ¿Ok? El nombre del servicio es PI Puppet. Entonces este mismo nombre lo voy a usar aquí para ver el estado actual del servicio. ¿Ok? Como ven en el ejemplo, esto es código de Puppet. Un servicio PI Puppet, nos aseguramos que esté corriendo y que esté habilitado para correr cuando el servidor arranque. Voy a pasar esto a un archivo de texto. Perfecto. Esto sería mi manifiesto. ¿Ok? En este caso tiene un único recurso, que es el servicio PI Puppet. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a detener el agente de Puppet y le voy a pedir al binario de Puppet que aplique este código. Pero le voy a pedir que lo haga en no-op mode, en modo simulación. No-op viene del inglés no operation. ¿Ok? De vuelta, acá lo que está haciendo es comparando cuál es el estado deseado según lo que tengo en el archivo contra cuál es el estado actual del servidor. ¿Ok? Como van a ver, el servicio acá detenido, lo que me está diciendo básicamente es que en el servicio PI Puppet el valor actual es que está detenido, pero el valor deseado es que debería estar ejecutándose. Pero de vuelta, esto es el no-op. Es decir, que si me fijo acá, el servicio sigue detenido. Lo voy a correr en modo ejecución. ¿Ok? Y básicamente lo que va a hacer es arrancar el servicio, porque el estado deseado es que el servicio tiene que estar arrancado. ¿Ok? Si no falla, obviamente. Cambió el estado, voy a validar contra la consola. El servicio ya está iniciado. ¿Está claro hasta acá? Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Voy a tomar un usuario acá, por ejemplo. El usuario Vagrant que tiene un comentario Vagrant.
Entonces voy a agarrar y voy a decirle Puppet Resource User Vagrant. Okay, acá tengo la definición de mi usuario Vagrant. Lo voy a pasar a un archivo. Voy a editar ese archivo. Okay, y le voy a cambiar el comentario. En vez de Vagrant, quiero que diga administrado por Puppet Enterprise. Acá también podría poner un password, por ejemplo, como un parámetro y pasarle qué password quiero para este usuario. Bien, voy a guardar esto y voy a agarrar y voy a ejecutar este código. O sea que le voy a decir puppet apply -t. user.pp. Puede tener cualquier extensión, básicamente. pp es porque así lo heredamos de Linux. Entonces, básicamente, una vez más, dejamos que compile el catálogo, ¿okay? Que busque las diferencias, y ahí dice el comentario, el estado deseado es que sea administrado por Puppet Enterprise, pero antes era Vagrant. Obviamente fue y lo cambió. Vamos a la segunda característica importante del agente de Puppet. Si el estado deseado y el estado actual son lo mismo, el agente de Puppet no va a hacer nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente lo único que hace es asegurar el estado deseado. Entonces, si yo corro esto de vuelta, lo que va a hacer el agente de Puppet es no devolverme nada. ¿Por qué? Porque ya está en el estado deseado. ¿Cuándo va a volver a hacer algo el agente de Puppet? Cuando ese estado deseado cambie o cuando el estado actual cambie. Es decir, cuando alguien vaya manualmente y, por ejemplo, me reseteó la password del usuario administrador. ¿Ok? Si yo estuviese manejando el usuario administrador, siempre me la volvería para atrás. Ahora, ¿qué hacemos con esos recursos? A propósito, para el que tenía la duda, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Les muestro otro usuario de Linux. ¿Ok? Como ven, también hay un ensure, también hay un comment, también hay un password. Hay mínimas diferencias entre Linux y Windows. Por ejemplo, el password en Linux va en una hash, en Windows va sin encriptar. Pero bueno, son mínimas diferencias que pueden tener en cuenta en su código. ¿Qué hacemos con estos recursos? Los agrupamos en clases. Las clases son la unidad mínima de código de Puppet. ¿Ok? En este caso, para los que no saben de Linux, esta clase lo único que está administrando son 3 recursos. Un paquete de software, que es el servicio de OpenSSH Server. Un archivo de configuración, que de vuelta estamos distribuyendo con el mismo módulo. ¿Ok? Y un servicio, tal como el anterior. Tenemos un servicio SSH que tenemos que asegurarnos que esté corriendo y que se habilita el arranque. Yo aplico esta clase sobre un servidor y me va a instalar una OpenSSH, que es la consola, básicamente. Ahora, como les dije, esto no es scripting. Es decir, que esto no se lee de arriba para abajo. Estos son recursos individuales. Por ende, si hay dependencias entre esos recursos, las tenemos que definir a mano. ¿Ok? Como ven ahí, por ejemplo, el paquete tiene que estar instalado antes de distribuir el archivo de configuración. Y el servicio está suscrito al archivo de configuración. ¿Por qué? Porque si cambia la configuración, tenemos que restartear el servicio. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Bien. Les prometo que es casi lo único que les voy a mostrar de consola. Casi. ¿Por qué? Porque Puppet Enterprise viene con su propia consola, la Puppet Enterprise Console. ¿Ok? Me voy a loguear rápidamente. Me quedan 15 minutos. Cuando se loguean en la consola, lo primero que ven básicamente es, de los últimos 30 días, ¿cuántos agentes que corrieron terminaron en fallas o corrieron en no-op mode, en modo simulación? ¿O cuántos no tuvieron cambios, que deberían ser la gran mayoría? ¿O cuántos de hecho tuvieron cambios, que están marcados en celeste? Ese mismo código de colores está en toda la consola y aquí debajo tengo mis nodos. Entonces yo voy a tomar uno, por ejemplo, este server 2008, ¿okay? Y está muy bueno quizá lo que les mostré recién de administrar un nodo individual, pero lo que probablemente quieran hacer con esos nodos es agruparlos, ¿okay? Para mantener la misma configuración en todos los nodos. Por ende tenemos un clasificador de nodos que les voy a mostrar en más o menos 5 minutos. Pero básicamente este nodo es miembro de estos grupos, ¿okay? Puede ser miembro de más de un grupo. Y de esos grupos voy a heredar clases, ¿okay? Esas unidades mínimas de código de Puppet. ¿Okay? Por ejemplo, en este servidor está aplicada la clase de Chocolatey. ¿Quién nunca escuchó hablar de Chocolatey? Ok, wow. Chocolatey es un administrador de paquetes para Windows. Los que usaron Linux están acostumbrados a usar Yum o Aptitude o lo que sea. Microsoft, de hecho, está haciendo uno que se llama OneGet, que está basado en básicamente la misma tecnología que Chocolatey. Pero lo que nos permite eso
es usar Chocolatey como proveedor de paquetes. Entonces, cuando define un paquete en Windows, no le tengo que pasar un archivo MSI. Simplemente le pongo provider Chocolatey y dejo que Chocolatey haga lo mismo que hace un administrador de paquetes en Linux. Es decir, ir a buscar los paquetes, las dependencias e instalarlos. Así de simple. ¿Ok? Chocolatey está totalmente soportado y la persona que desarrolló Chocolatey, de hecho, trabaja para Puppet. Pequeño detalle. Lo que también tenemos es el runtime, ¿ok? Y estas son herramientas de profiling muy importantes, porque si tienen la gente de Puppet corriendo en producción, probablemente no lo quieren usando demasiado tiempo de CPU. Entonces acá tienen de las últimas 30 veces que corrió la gente, ¿cuánto tiempo tardó? Como ven acá, ahí tenemos la primera, cuando configuré el servidor con la línea base, ¿ok? Que está arriba de los 50 segundos, y después 0. O tiende al 0, básicamente. Porque la gente se despertó, comparó estado deseado contra estado actual y no hizo nada. Y como les dije antes, cada vez que corre la gente de Puppet, devuelve un reporte. ¿Ok? Acá tengo un ejemplo de un reporte, lo elijo porque está azul, o sea que tuvo cambios. Y de vuelta, más métricas. Esta vez que la gente corrió, hubo 77 eventos exitosos. Hubo 76 recursos que cambiaron y hubo 15, justo está en la línea del video wall, hubo 15, como ven ahí, que están sin cambiar. ¿Okay? Y hubo 2 que estuvieron restarteados. Esos probablemente son servicios. ¿Okay? Y tenemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo la gente de Puppet se pasó haciendo cada tipo de cosa? ¿Cuánto tiempo estuvo ejecutando scripts, por ejemplo, en este caso? Obteniendo configuración, trabajando con servicios abajo, 4 segundos. De vuelta, quieren hacer su código Puppet lo más eficiente posible. Entonces pueden usar estas métricas para entender dónde Puppet está tardando más tiempo. Y obviamente tienen el log de cada agente si quieren mirarlo en detalle. Después les voy a mostrar otra forma de mirarlo si tengo tiempo. Por último, cada vez que la gente corre un proceso que se llama factor. Este proceso básicamente lo que hace es recolecta un número de datos del servidor. ¿Ok? Estos son los que ya trae incorporado. O sea, la arquitectura, la dirección IP, la versión del kernel, etcétera. Todos esos datos por defecto Puppet los recolecta. Esto es extensible. Si ustedes quieren poner un script de PowerShell que devuelva un poco de JSON y usar eso como un dato y recolectarlo en el inventario, lo pueden hacer. Si ustedes quieren usar un archivo de texto de JSON como un dato, también lo pueden hacer. Estos datos no solo sirven para inventario, sino para clasificar nodos. Nosotros podemos agarrar esos datos y decir, ok, voy a hacer un set de reglas para clasificar nodos en un grupo u otro. Por ejemplo, puede tener un dato que tiene SQL Server instalado, o debería ser un servidor de base de datos, o el nombre de host tiene las letras DB, listo. Esto pertenece a un grupo en particular. Por darles un ejemplo acá yo tengo un grupo Windows Servers, ¿okay? Que para pertenecer a este grupo, básicamente el kernel tiene que ser Windows. ¿Okay? Básicamente, así me aseguro que todos sean Windows. Ahora, por mostrarles un ejemplo de las cosas que hace Puppet Enterprise que son importantes a nivel empresa, van a encontrar esta tab de actividad en muchas partes de la consola. Esta tab de actividad, de hecho, guarda todos los datos de todo lo que cambió. ¿Okay? Porque Puppet Enterprise se integra con su Active Directory y a esos grupos les pueden crear roles. ¿Okay? Y con esos roles simplemente le pueden decir, ok, tal usuario puede trabajar con tal grupo o puede hacer esto en la consola, puede aplicar clases, puede solamente trabajar variables sobre clases aplicadas. ¿Okay? Acá tengo un ejemplo, por ejemplo. También así le aplican clases. ¿Okay? O pueden decirle solamente, ok, vos podés trabajar con variables de las clases. De vuelta, el código de Puppet tiene que ser lo más reutilizable posible. Es decir, que lo que pueden hacer ustedes es exponer variables de esas clases. ¿Okay? Y dejar que alguien nada más cambie las variables. Les doy un ejemplo. Supónganse que tienen un script para hacer el despliegue de una aplicación, por darles un ejemplo. Y tienen una versión para test, una versión para dev y una versión para producción. Simplemente lo único que pueden hacer es exponer una variable que se llame versión, ¿okay? Para ir cambiando las versiones e ir llevándola de test a dev a prod. Por darles un ejemplo. ¿Okay? Voy a agregar una clase, por ejemplo, aquí. O varias, en realidad, les voy a agregar. Voy a agregar una clase que se llame Baseline. ¿Okay? Esta clase básicamente lo que hace es instala 7zip y algunas dependencias más. Nosotros ya tenemos algunas, o en realidad ya preparé algunas clases para esta demo. Por ejemplo, tengo otra clase aquí que me configura Internet Information Services. Y por última, tengo una aplicación en .NET que se llama CMS App. Como ven, los cambios no se aplican inmediatamente. Tengo una barra acá abajo, violeta, que me dice Commit 3 Changes.
Esto es muy poderoso. Probablemente quieran pegarle otra mirada antes de ir y aplicar el commit. Voy a agarrar, aplicar el commit de los cambios y puedo esperar 30 minutos a que la gente de Puppet vaya y actúe, o simplemente puedo ir a la máquina y acá All Programs, Puppet Enterprise, Run Puppetation y dejar a la gente de Puppet corriendo. Para mostrarles qué hacen estas clases, que probablemente sean casos que ustedes conozcan, voy a ir al máster y les voy a mostrar un poco de código. Este es ligeramente más avanzado que lo que estábamos viendo. Puppet, environments, puedo dividir de hecho mis environments, puedo tener código Puppet para producción, para QA, para test, para dev, etc. Voy a usar production, módulos y voy a agarrar profile, manifest, Windows y acá tengo IIS. Entonces, por darles un ejemplo acá, lo que estoy haciendo es básicamente crear los roles. Instalar los roles que necesito usando DISM. O sea, en este caso estoy instalando el IIS Web Server Role, Web Server, las Common HTTP Features. Es básicamente lo mismo. Lo único que lo que probablemente no están viendo acá es que es los parámetros, porque estos roles no necesitan parámetros. Uno instala un rol y listo. Pero después lo que estoy haciendo cuando termino con eso es hacer una notificación a un script, que lo que está haciendo es básicamente correrme la registración de .NET 4 o 4.5, no, 4 con IIS. ¿Entienden? ¿Y cómo hago el despliegue de una aplicación? Me voy a ir a este módulo que se llama CMS App. ¿Ok? Y acá tengo un ejemplo. Me traigo el archivo de este .NET CMS. ¿Ok? Uso 7zip para extraerlo a una carpeta y después usando el módulo de Internet Information Services creo la Virtual Application Pool, hago el deploy y me aseguro que el sitio esté corriendo. Así de simple. Hasta de hecho lo que probablemente quieran hacer, porque tenemos un módulo para eso, es encolar los reboots para que hagan un solo reboot. Lo que van a ver probablemente cuando esto termine de correr es que me va a pedir que haga un reboot del sistema. ¿Está claro hasta acá? Bárbaro. 5 minutos. Como les dije, definan un principio que quiero que se queden. Traten de definir recursos más allá del sistema operativo. Empiecen a olvidarse de qué sistema operativo están usando, si es en Linux, si es en Windows, etc. Les voy a mostrar otro ejemplo simple. ¿Alguno no sabe lo que es el MOTD, el Message of the Day o el mensaje del día? Perfecto. El módulo de Puppet Labs de mensaje del día solamente soportaba Linux. Entonces, yo así, muy simple y muy atrevido, fui y me quedé sin internet. Pero no importa. A ver si volvió. Lo que hice básicamente fue mandarles un pull request para decir, ok, ¿saben qué? En Linux se maneja en un archivo, pero en Windows se maneja en una clave del registro. Entonces, exponemos el mismo módulo, exponemos la misma variable, ¿ok? Y lo único que le proveemos es un contenido. Y como ven en este ejemplo acá, básicamente yo lo que estoy haciendo es evaluando en qué sistema operativo estoy. Si estoy en Linux, ese contenido que está en esa variable, no sé cómo decirle, $content, ponerle en un archivo. Y si estoy en Windows, poner en una clave de registro. Es lo mismo, la funcionalidad es la misma. Es que un usuario, antes de loguearse, tenga un mensaje. ¿Ok? Traten de abstraerse de eso. Y por último, en Azure nosotros nos sentimos como en casa. ¿Por qué? Porque podemos hacer un despliegue de un Master Puppet Enterprise directamente en Azure. ¿Okay? Microsoft ya tiene todo listo, es simplemente elegir, digamos, crear máquina virtual, ir a la galería y elegir Puppet Enterprise. Acá tengo el ejemplo, creo. Create a Virtual Machine, from Gallery, Puppet Labs, Puppet Enterprise 372, no 33, 372, usen la nueva. ¿Ok? 4 clics. Nada más. Así de simple. ¿Qué más pueden hacer con Puppet? Bueno, cada máquina que desplieguen en Azure pueden instalar automáticamente la gente. ¿Ok? Azure ya se acuerda cuál es su master, su Puppet Master, y toda máquina que hagan el despliegue tiene la gente.
¿Cuántos de ustedes usan Visual Studio? Bien, tenemos un plugin de Visual Studio para escribir código de Puppet, que ya hace digamos, los colores con la sintaxis, ¿ok? Y tiene integración para hacer el versionado de código. Esto quizá no sea muy relevante, pero tenemos el Cloud Provider. El Cloud Provider lo que les permite es hacer esto. Este módulo lo escribió Microsoft, ni siquiera lo escribimos nosotros. Como ven, está authored by Microsoft OpenTech. Gracias, Microsoft. No sé quién. Perfecto. Básicamente, los que les permiten en una línea de comandos en el master, ¿ok? Ir y aprovisionar máquinas o instancias de SQL en Azure. ¿Quién está usando DSC de PowerShell? ¿Quién no sabe lo que es DSC de PowerShell? Ok. Microsoft invirtió muchísimo tiempo en tener un sistema de configuración de estado deseado en PowerShell, que es DSC. ¿Está bien? Que es básicamente lo mismo que hace Puppet. ¿Ok? Es a este recurso asignarle un estado deseado. Bueno, Puppet se integra con eso. O sea que todo lo que siga haciendo Microsoft a nivel DSC, ustedes lo pueden hacer desde Puppet. Tenemos un módulo que interpreta DSC, entonces si quisiesen instalar el rol de Windows, por ejemplo, ahí tienen las 3 líneas de ejemplo. Ensure Present DSC Name Web Server. Ahí tienen el rol de IS. ¿Qué más podemos hacer? Ya les mostré SQL Server. ¿Ok? Claves de registro. Aquí tienen el ejemplo. Tenemos un módulo que es Registry Key. Configurar sitios de IS ya les mostré. Hay más de 150 módulos específicos para Windows. El de Reboot particularmente está excelente. ¿Por qué? Porque si ustedes están ejecutando varias cosas y quieren hacerlo en una sola ejecución de la gente de Puppet, instalan IIS, le mandan una notificación al módulo de Reboot. Tengo un reboot pendiente. Instalan otra cosa, le mandan una notificación. Tengo un reboot pendiente. Y el módulo automáticamente, cuando termine la gente de correr y hacer todo lo que tenga que hacer, va a ir a hacer el reboot. Entonces, en vez de correr, rebootear, correr, rebootear, correr, rebootear, lo hacen una vez. ¿Ok? Si les interesa, vayan a puppetlabs.com/learn. Tienen workshops online. Tiene una VM de VirtualBox que pueden bajar. Me queda un minuto. Tiene una VM de VirtualBox que pueden bajar y, de hecho, empezar a practicar Puppet. Viene con un PDF. 4 a 6 horas lleva y, lamentablemente, es más de Linux que de Windows. Pero, como ven, entienden el concepto. Es básicamente lo mismo. ¿Ok? Hablamos español. Sí, me encanta esto. Porque alguien se tomó el trabajo de empezar a traducir la documentación. Entonces, docs.puppetlabs.com/es tienen toda la documentación en español. La tradujo un argentino, no yo particularmente. Pero yo me estoy tomando un poquito el trabajo de neutralizar el argentino para que sea más amigable. ¿Ok? De vuelta, somos muy de comunidad. Si entran a puppetlabs.com/events pueden ver los Puppet Camps, los gatherings que hacemos. Pueden ver los próximos cursos que va a haber en Madrid. Y por último, en IRC, mi nickname es Sgt. Pepper, estoy en Freenode, en Puppet. Para los que no saben de Freenode porque no vienen tanto del mundo open source, básicamente es el IRC donde estamos todos los que hablamos de estos proyectos locos, como puede ser Puppet, o como puede ser el kernel de Linux, o cualquier otra cosa. Pregunten, ¿ok? Hay un ask.puppetlabs.com que es comunitario. Entren, pongan su pregunta, déjenla que la comunidad conteste. ¿Ok? Pruébenlo. No solo tienen que usar el open source, la imagen que tienen en Azure viene con un trial para 10 nodos, que no tiene ni límite ni de tiempo ni de funcionalidad. Perdón, tiene límite de funcionalidad porque para usar el módulo de SQL Server necesitan una licencia de Puppet Enterprise. Pero les prometo que es el único límite de funcionalidad. Y si lo quieren probar, nos contactan, les damos una licencia de prueba para que lo prueben, está todo bien. O si no lo quieren usar en Azure y lo quieren usar en su infraestructura, se lo pueden bajar. puppetlabs.com/download Puppet Enterprise es básicamente lo mismo. Lo único que sí corre en Linux y no va a correr en Windows, les ahorro la pregunta, es el master. El master, lamentablemente, solo va a correr en Linux. Pero el agente, ya sea en Linux o en Windows o en IX, tiene todas sus dependencias en el mismo ejecutable. Tenemos nuestro Ruby, nuestro OpenSSL, nuestro todo. Y nosotros lo mantenemos a nivel seguridad. Es decir, que no vamos a andar cambiando las cosas que tengan en su servidor para que puedan correr Puppet. Está todo en un directorio aparte. ¿Ok? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, vamos a ver cuánto tiempo más me dejan. Hay tiempo para preguntas. Hay tiempo para preguntas. ¿Hay tiempo? Bueno. Tiempo. ¿Preguntas? Que arranque el cacheteo, como decimos en Argentina.
Lo habrán notado por mi acento, soy italiano, pero bueno. Buenas. Buenas. Mira, nosotros hemos empezado a utilizar Puppet y digamos que ya conseguimos desplegar un tipo de nodo, por ejemplo, un servidor tipo Tomcat con Linux como sistema operativo, Tomcat, nuestra aplicación Java, etcétera. Pero seguimos teniendo una necesidad para definir algo más grande, a definir infraestructura. Por ejemplo, algo que nos permita definir que nuestra infraestructura está compuesta por 5 servidores de tipo Tomcat, un servidor Apache y un servidor MySQL y que permita englobar todo esto. En Puppet, hasta donde hemos visto, de momento no hemos visto que cubra esta necesidad. No sé si tenéis algo en Roadmap o si no, algún otro tipo de solución. A ver, para establecer relaciones entre servidores, lo que generalmente se usa es una técnica relativamente avanzada con código de Puppet que se llama recursos virtuales. Es decir, uno puede exportar recursos desde servidores, desde el manifiesto de un servidor y luego recolectarlos en otro como para establecer dependencias. Por darles un ejemplo, si ustedes tuviesen un nodo que corre como load balancer y tienen 10 nodos corriendo IIS, que lo que pueden hacer es recolectar las direcciones IP de esos 10 nodos y colectarlas en este nodo para aplicarla en la configuración. Son técnicas relativamente avanzadas. A nivel establecer relaciones entre nodos, lo estamos trabajando. Tenemos un programa que se llama Puppet Test Pilots, que es la gente que generalmente quiere hacer la prueba de lo nuevo, lo que está por salir, lo avanzado, en donde la discusión de la semana pasada fue cuál es la mejor técnica para establecer relaciones entre los nodos. Está viniendo, va a estar definitivamente no sé si en el primer release del nuevo Major, pero las próximas 3-4 releases van a empezar a ver avances sobre eso. Está definitivamente en el roadmap. ¿Qué más? Hay una pregunta. Me salió fácil. Espera. Ahí. Me encanta que me pregunten eso. Repite la pregunta que va a pasar. Sí. ¿Cómo utilizaríamos el Puppet con Docker? Me encanta. Para no tener que meter a la gente en cada Docker. Entiendo que serían el host, ¿no? Pero ¿cómo interactuaría? Una de las características con la que estamos lanzando la nueva versión, que es 3.8, es el soporte de Docker. Probablemente vieron mi colega aquí lanzando varios comandos para levantar un container, etcétera. Lo definen de una vez y lo repiten en cuantas máquinas quieran. Así de simple. ¿Okay? Este módulo está aprobado por Puppet, pero de hecho lo escribió un empleado de Puppet y un empleado de Puppet Europa. Muy probablemente este módulo va a estar totalmente soportado en los próximos meses. Pero básicamente de la misma manera, un container de Docker es un recurso y ese recurso lo manejamos por el estado deseado. En el Docker Run elegimos la imagen sobre lo que lo corremos, qué comando vamos a correr, los puertos que exponemos, tal como explicaron esta mañana. Lo linkeamos a otro container, los volúmenes que traemos, los límites de memoria, hay de vuelta muchísimos parámetros. Pero esta es la mejor forma de integrarlo con Docker. O sea, ustedes correrían el agente en la máquina que corre el engine de Docker y simplemente definen los recursos de Docker como por el estado deseado y los ejecutan. Hola, una pregunta. Haciendo un símil al mundo de desarrollo, si has contado que hay scripts o pseudoscripts con abstracciones y ejecuta plup, 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 plup. Claro, eso al final, si es algo complejo, puede ser lento. ¿Hay algo parecido en el sentido que cuando tienes en código de que tienes una release, tienes un entregable, que es digamos como una parte, como una imagen base, y a partir de ahí puedes crecer con más configuración? Como un repositorio de imágenes para después desplegar. No, pero el código de Puppet lo que se hace generalmente se versiona. Entonces, la mejor práctica es versionar tu código. Vos tenés tu código versionado. Si querés volver un release para atrás, volvés un release para atrás. Y genero imagen y despliego imagen, ¿no? No. Esto no es imágenes. Esto trabaja sobre el servidor. Si, digamos, las cosas que haces en tu código Puppet soportan hacer rollback, Puppet va siempre a asegurar el estado deseado. Por darte un ejemplo, un paquete de software. Si yo defino esta versión, ¿okay? Y luego defino una versión superior, esto es un ejemplo quizá muy Linux, pero si yo tengo el paquete anterior en el repositorio, voy a ir y voy a volver para atrás al paquete anterior. Si estoy usando este archivo estático, que lo quiero desplegado aquí con estos permisos, y ahora luego voy y cambio el archivo, y lo quiero volver para atrás, Puppet va a asegurar el estado deseado. Entonces siempre va a volver al archivo. Si tengo 100 imágenes, por ejemplo, en Azure o en Amazon Web Service, tengo que configurarlas cuando las levanto. Exactamente. Ok. Lo que podés hacer es, a partir de eso,
si querés, establece, hacer un snapshot de la imagen y desplegar desde esa imagen para que la gente de Puppet tarde menos en correr. Pero la gente de Puppet siempre va a asegurar el estado deseado. Buena pregunta ahí. Los reverts, entonces, los gestionas o dices que hay que gestionarlos siempre desde un versionado de código, ¿no? Sí. Porque yo alguna vez eché de menos el tener un rollback directo desde el servidor, desde la gente, porque, yo qué sé, tienes alguna configuración mal, estás en producción y con el no-op, por ejemplo, muchas veces los servicios no se reinician. Y te viene el fallo cuando se reinician y tienes que volver al Puppet Master, a volver a la versión anterior, a desplegar en todos los servidores. Yo no sé si está previsto hacer igual que, no sé, en la gente, algún tipo de rollback rápido o algo así. Esto es ligeramente más complicado, por eso generalmente no les pongo en estas charlas, pero... Este es un workflow de integración continua con Puppet, ¿ok? O con muchas herramientas de automatización va a tener algo similar. Básicamente, versionan el código de Puppet, luego tiene alguna herramienta de integración como ser Jenkins o Bamboo o Travis, etc. Luego tienen frameworks de testing unitario, testing de aceptación. Y por último tenés R10K, que es una herramienta de despliegue de código de Puppet. Vos lo que vas a tener generalmente cuando llegás a ese nivel de desarrollo es vas a tener un Puppet file que describe tu entorno de Puppet. Es decir, estoy usando esta versión de este módulo del Forge, esta versión de este módulo de mi Git interno. ¿Okay? Entonces, si tengo que volver para atrás, lo que voy a hacer es cambiar el Puppet file. Voy a correr R10K para que haga el despliegue nuevamente del entorno de mi código de Puppet y voy a correr el agente nuevamente. Así de simple. No tenés que esperar 30 minutos. Tenemos una herramienta de orquestación que se llama MCO, que viene de M-Collective o Marionette Collective, que básicamente es una cola de mensaje que te permite dejar un trabajo, por ejemplo, decirle a la gente de Puppet que corra ahora, los servidores lo van a levantar ese mensaje y van a ejecutar el agente de Puppet. Por ende, si tenés que hacer un rollback rápido, lo podés hacer. Y no necesitas ir directamente a la gente, sino que puedes mandarle un comando desde el master para que vaya y corra. No sé si responde tu caso. Bien. ¿Estamos? Estamos. Muchas gracias nuevamente. Nos vamos a quedar un rato más, así que si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse con libertad de venir. Y no le robo más tiempo al colega que viene atrás. Muchas gracias, Nicolás.